estos conceptos nos marca el programa. Entonces, pues vemos que hay muchos tipos de corrientes, ¿sí? Y cómo podemos manejar esta información, ¿sale? Entonces, ahí está lo que nos dice el programa. Y bueno, aquí nos vamos con uno de los conceptos de la corriente, que es un movimiento, es un desplazamiento, es una traslación de masas de agua. Esto es, tenemos un volumen de agua aquí y se mueve a otro lugar. Y este movimiento de las corrientes nos van a interesar dos aspectos. Una es en qué dirección se está moviendo y qué tan rápido se está moviendo. Eso es nuestro objetivo, ¿sí? Saber hacia dónde se mueve y con qué tanta velocidad se está moviendo. Y aquí es importante que nosotros determinemos que la dirección de la corriente es hacia donde se dirige, ¿sí? Al contrario del viento, el viento habíamos comentado que es de donde proviene su dirección. Y la dirección de la corriente es hacia donde va. Esto, bueno, para tenerlo en consideración. Bueno, pues algo de lo que les comentaba yo en la clase de cuando vimos lo de puertos, el tema de unidades de medida, pues se usa mucho el sistema inglés todavía en, en el argot marino portuario. Bien. ¿Qué es lo que genera que haya estos movimientos de masas de agua? Una es por el viento. Esto es, en alguna parte de la superficie del agua, sopla el viento. Este viento que está incidiendo va a ocasionar que el agua se empiece a mover. Aparte de que va a generar olas, va a tener cierto desplazamiento. Y otra de las que provocan estas corrientes, un efecto, pues no lo vemos nosotros tan extraordinario, lo vemos cotidiano, es el efecto de Coriolis. Creo que este ya lo habíamos comentado. ¿El efecto de Coriolis? Diego, No, ¿eh? ¿lo habíamos visto ya o no? Sí, con los vientos. Sí vimos el video, ¿no? Ah, bueno. Sí. Entonces, este efecto, a pesar de que pues no lo alcanzábamos a visualizar, ¿sí? Por estar en el hemisferio norte, y siempre vemos que se forman remolinos cuando destapamos una coladera, ¿sí? Pues no nos percatamos de esto. Bueno, en el caso del mar, ¿sí? Pues estas corrientes tienen impacto en la navegación de las embarcaciones, el traslado de alimentos, la variación de temperatura, el desarrollo de cierta fauna de peces, ¿sí? La otra es la dirección por la diferencia de temperatura de agua, ¿sí? Vemos que de los polos el agua es fría, se va por la parte de abajo, llega al Ecuador, ahí se empieza a calentar, asciende y se va hacia los polos. Y ahí tiene una recirculación. También de un lugar a otro, de un océano a otro, también va viendo estos movimientos, el efecto de la rotación de la Tierra, ¿sí? Va provocando que haya diferencias de densidades de agua, principalmente por variaciones de temperatura. La salinidad juega un cierto factor, pero no es tan relevante a nivel de mares. La otra es que las olas también nos van a generar corrientes. Estas corrientes nos las generan principalmente cerca de la costa. Las corrientes que se generan por oleaje en mar profundo prácticamente no son tan significativas. ¿Cómo? Nosotros podemos verlas, estas corrientes, muy cerca de la costa. Combinando todas estas corrientes,
pues nos dan que pues a nivel de los océanos tenemos mucho movimiento de agua, ¿sí? Y bueno, pues esas van a afectar cerca de las zonas costeras. Entonces ya vimos que la definición de corriente, algunas características de cómo es que se generan, y bueno, vamos a clasificar, o va a ver la clasificación. Una son las corrientes que van por encima del nivel del mar, que estas, bueno, se generan principalmente, el viento la principal causa que el agua empieza a tener un cierto desplazamiento, una cierta masa de agua superficial se empieza a desplazar por el efecto de la fricción. Y las corrientes que están abajo de la superficie, estas se deben principalmente por la diferencia de densidad, ya sea porque hay un cambio de temperatura, veíamos, bueno, vamos a ver que cuando el agua está caliente, se tiende a ir hacia la parte de arriba, y cuando el agua está fría, se tiende a ir hacia la parte de abajo. Y por la salinidad, cuando tenemos agua más salada que otra, esta agua salada tiende a irse hacia la parte de abajo y desplazar a la parte menos salada. Y dentro de las corrientes profundas tenemos, por la variación de la densidad, por el viento, por la marea y por el oleaje. Esto pues nos dan que estas corrientes, por estas características de oleaje, marea, viento y densidad, son por debajo de la superficie del agua que está en contacto con el aire, ¿sí? Estas son más significativas que las que están por encima de la superficie del agua. Bien. Si nos vamos por las corrientes de densidad, ¿sí? Tenemos que son, sabemos que la densidad de un material, de un líquido, del agua en específico, aquí específicamente con el agua del mar, la temperatura pues, juega un papel importante en los océanos, en los grandes mares, en las grandes profundidades. Cerca de la costa, la variación de temperatura prácticamente no es significativa. Podríamos considerar que a todo lo largo de la costa, la temperatura es más o menos la misma. En cambio, en los grandes océanos, ¿sí? Del Ecuador hacia el trópico de Cáncer o hacia el trópico de Capricornio, ¿sí? Ahí las diferencias de temperatura sí llegan a ser considerables o significativas, ¿sí? La otra es por la cantidad de sal que tiene el agua. Esto, pues, cuando tenemos cerca de la costa agua salada y viene un río con agua dulce y lo desemboca en el mar, pues hay un cambio de agua salada y agua dulce, ¿sí? Hay una mezcla ahí de que se encuentra el agua dulce y el agua salada. Y cuando tenemos este tipo de formaciones litorales, de un río, el caso de una laguna donde en una laguna confluyen tres corrientes de ríos, bueno, 2 o 3 o 4 ríos, ¿sí? Desembocan en la laguna, pues ahí tenemos agua dulce. Y esta laguna está en contacto con el agua del mar. Entonces tenemos ahí una mezcla de densidad de agua dulce, que es menor, a la densidad del agua del mar, que es mayor. Más o menos, el agua salada, ¿sí? Por ahí anótenselo, ¿sí? Por cada metro cúbico, ¿cuánto pesa el metro cúbico de agua? ¿Cuál es el peso específico? Bueno, sí, ¿cuál es el peso específico? Bueno, más bien, ¿cuánto pesa un metro cúbico de agua dulce? 1000 kilos. 1000 kilogramos, ¿sí? ¿Cuánto pesa un metro cúbico de agua salada?
¿Pesará más o pesará menos? Más por la sal. Más porque es más densa, ¿no? Así es. ¿Cuánto más pesará? Como No tiene unos 500 dato, más, ¿verdad? ¿Ande? como unos Dependerá 1500. de la concentración. ¿Como 1000 y cuántos? Bueno, más o menos anda entre 20 y 30 kilos más de agua. Digo, la sal que hay en un metro cúbico de agua, más o menos son entre 20 y 30 kilos de sal, aproximadamente en ese rango anda, ¿sí? Entonces, y esto, bueno, pues va a depender del lugar en donde estemos, la fuente de alimentación de la sal, la profundidad, la temperatura, en fin, diferentes componentes, pero más o menos por cada 1000 litros de agua, ¿sí? Llevan entre 20 y 30 kilos de sal. O sea, el peso específico del agua anda entre 1.03 a 1.020, más o menos. ¿Sí? Bien. Entonces, el agua salada pesa más que el agua dulce. Por eso ustedes cuando van al mar, ¿sí? Y están en una alberca, pues empiezan a flotar. En una alberca se meten y flotan. Cuando van al mar, notan ustedes que flotan de una forma más fácil. ¿Por qué? Por la densidad de esos 20, 30 kilos de sal que hay en el mar, en un metro cúbico de agua, ¿sí? Hace este, que flote uno más fácil. Entonces, flotamos más fácil en agua dulce que en agua salada. Bien, aquí les voy a pasar un video cortito. Eh, en este video es un experimento. Ustedes lo van a poder ver de una forma completa. Bien. Más o menos es el 1.20. Ahí alcanzan a ver la pantalla del video. Sí. Bueno, entonces aquí viene todo lo que se va a requerir y demás, ¿sí? Yo me adelanto. ¿Y qué es lo que se tiene? ¿Sí? Tiene un vaso con agua fría, ¿sí? Y otro vaso con agua caliente. Al vaso frío se le pone un color rojo y al vaso de agua fría se le pone una tinta de color azul. Y también se tiene agua a, a temperatura del medio ambiente, ¿sí? Eso es lo que viene aquí en el experimento. El agua fría, tiene ahí el agua caliente, se ve un poco que está hirviendo, ¿sí? Y se coloca en un recipiente con agua templada, el agua al tiempo. Y aquí vean ustedes lo que sucede cuando se coloca el agua fría y esta agua aquí se pone tratando de no generar turbulencia, porque si no se mezcle, ya se pierde el experimento. Ahí el agua caliente, vieron, no se genera tanta turbulencia para que veamos cómo se mueve el agua fría, va por la parte de abajo y el agua caliente va por la parte superior, ¿sí? Yéndose del agua menos densa hacia donde está más fría. Ahí se desplazamiento. ¿Sí? Y pues el agua dulce se queda en la parte superior y el agua fría por la parte inferior. Entonces, esto es lo que nos da el esta
mezcla de agua dulce y de agua salada o agua fría y agua caliente. Lo mismo aplicaría si nosotros ponemos en agua salada, le ponemos, tomamos un frasco con agua con sal y el otro lo dejamos con el agua dulce. Obviamente aquí, pues en el experimento ya no se vería muy bien, ¿sí? Porque tendríamos nuestro recipiente con agua dulce, ¿sí? Entonces no veríamos muy bien la mezcla de estos dos. Bien, a nivel del mundo tenemos ya unas corrientes más o menos ya definidas, ¿sí? Vemos que hay corrientes con más calientes en el Ecuador y más frías hacia los polos. Esto, bueno, pues es algo normal y también tiene ciertas variaciones por la inclinación que tiene la Tierra en su eje de rotación. Bueno, estas grandes corrientes oceánicas pues sirven para, sobre todo a los biólogos y a los navegantes de grandes embarcaciones, para ver cuáles las corrientes más favorables o cuáles son las corrientes más favorables para navegar o corrientes que puedan atraer o arrastrar la parte de los alimentos para ciertas especies, donde se van concentrando, donde pueden desarrollarse ciertas especies marinas. Como nosotros vemos que en el Golfo de México, pues llegan las ballenas ahí a tener a sus crías, ¿sí? Entonces, esto obedece a temperaturas, principalmente, ¿sí? Y corrientes que en el Golfo de California, pues son de cierta magnitud que ballenas reconocen ese lugar como ideal para su reproducción. Aquí en un experimento, bueno, en este esquema vemos el agua dulce, el agua fresca va por la parte superior y el agua fría va por la parte inferior. Esto es el agua que viene de los glaciales, llega y se va por la parte de abajo, mientras que el agua del Ecuador va por la parte superior. Nosotros tenemos cerca de la costa aguas dulces y aguas de mar. Y tenemos una parte donde se puede mezclar el agua salada en una parte de la tierra, ¿sí? Y por otro lado, tenemos agua dulce. Hay una parte donde, pues, nosotros en esta parte hacemos un pozo o se perfora este pozo. Pues lo que vamos a sacar no va a ser agua dulce, lo que vamos a sacar es agua salada. Bien. De estas corrientes a nivel macro, a nivel del mundo, tenemos, bueno, ya se tienen ciertas corrientes estudiadas y más o menos establecidas, tanto que ya se les da un nombre. Estas corrientes son las que ayudan a los navegantes cuando van, por decir algo, de un continente al otro, pues no agarrar corrientes en sentido contrario, sino tratar de agarrar las corrientes sean en el sentido en el que van navegando. ¿Para qué? Pues para ahorro de combustible y también ganar velocidad, ¿sí? Es como cuando vamos en un río, ¿sí? Si en un río nosotros vamos de aguas arriba hacia aguas abajo, pues a lo mejor podemos avanzar en una lancha sin tener que remar. Pero si vamos en sentido hacia aguas arriba, pues a lo mejor ya requerimos el uso de un motor fuera de borda para poder remontar esas corrientes. Entonces, igual, en los océanos se tienen ese tipo de corrientes para los navegantes. Bueno, pues ya hay una serie de corrientes, les digo, muy estudiadas que pues nos dan estas de aquí. Aquí hubo un caso muy especial con estas corrientes, la 10, la corriente de Brasil, ¿sí? Que esta vemos que viene de Brasil y llega aquí a la parte de Sudamérica, bueno, de Centroamérica, ¿sí? En la parte de
de México y Cuba y demás. Esto de aquí, el estudiar estas corrientes, ayudó a entender por qué hace 2 años se presentó un problema muy fuerte con el sargazo en la zona turística del Mar Caribe. ¿Sí? No sé si ustedes lo recuerdan, que eran toneladas y toneladas de sargazo que ahí llegaban. Hubo un momento en que su vida terminaba, se morían y ocasionaban un olor muy desagradable y aparte también una visión que estaba inundado todo el Mar Caribe con este sargazo. Bueno, y se vio, bueno, cómo fue que se desarrolló este sargazo tan abundantemente. Y el resultado fue que en Brasil, en la parte de tierra, sembraron hicieron mucha siembra de soya para exportarla a China, pero cuando sembraron la soya, también pusieron mucho fertilizante para que el producto pudiera reproducirse, crecer rápidamente. ¿Qué sucedió? En Brasil empezó a llover en el río, ¿sí? Pues cuando llueve se va deslavando y todo ese parte de fertilizante se fue yendo hacia los ríos. Este río llegó al mar. Una vez que llegó al mar, las corrientes lo llevaron hacia la parte del Caribe. Ahí pues se encontraron condiciones, el sargazo ahí estaba, ¿sí? Le llegaron muchos nutrientes y pues el sargazo se empezó a reproducir, como lo vimos, que fue muy, muy difícil de controlar en ese tiempo y tratar de explicar, bueno, y cómo es que se generó, cómo se formó todo ese sargazo. Entonces, estas corrientes pues nos ayudan a entender algún tipo de problemática. El problema del sargazo para embarcaciones, imagínense una lancha que va de sargazo, pues la hélice del motor, pues ahí se atasca y ya no avanza. ¿Sí? Entonces, sí ocasiona problemas para la navegación, problemas para el turismo y una serie de consecuencias, ¿no? Ya de alguna forma se detuvo, se controló, se vieron alternativas de solución, en fin, ¿sí? Este año pasado pues ya no se presentó. Bueno, ahí vemos la importancia del estudio de las corrientes. Bien. Vemos que cuando el viento está soplando, ¿sí? En la parte cerca de la costa, también se provoca una corriente superficial y también hay corrientes por debajo de la superficie y estos afectan a la cadena alimenticia. Esto de aquí, bueno, pues nos sirve mucho para saber en dónde tenemos potenciales para poder navegar y poder pescar la mejor producción de especies acuáticas. Bien, aquí viene una cuestión interesante. Cuando el viento empieza a soplar, nosotros decimos, pues tenemos aquí el viento, tenemos la superficie del mar, y este de aquí, pues va friccionándose y la superficie y esta masa de agua, pues se mueve en la misma dirección del viento. Eso es lo que nosotros podemos apreciar a simple vista. Pero resulta que eso no es cierto, que conforme vamos yéndonos a más profundidades, ¿sí? La velocidad de esta corriente va disminuyendo, pero no únicamente va disminuyendo en intensidad. Si arriba era de una magnitud, cuando vamos bajando, va disminuyendo esta velocidad. Bien, ese es un primer cambio. El otro cambio es que la dirección con la que sopla el viento llega con un cierto ángulo. Y conforme vamos yendo más
aguas profundas, la dirección de esa corriente va cambiando. ¿Por qué cambia esta dirección de la corriente? El viento llega en una dirección, nosotros pensaríamos que toda la superficie, todo el volumen de agua que está aguas abajo, seguiría ese mismo patrón, ¿sí? Pero va cambiando de dirección. ¿Por qué va cambiando de dirección? Por el efecto de Coriolis. Esa es la razón, ¿sí? Bueno, aquí yo les pongo algunas expresiones donde uno de las variables es la profundidad en la que está, en la que queremos medir la dirección de la corriente derivado del viento en la superficie. Aquí, pues también juegan un papel importante la velocidad angular que tiene la Tierra, dependiendo de la latitud en la que nos encontremos. También viene esa parte. Sabemos que en el Ecuador tenemos el radio más grande, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad angular es mayor que cuando nos vamos acercando hacia los polos. La viscosidad del agua y demás, ¿sí? Y bien, ¿qué es lo que vamos a tener? Que nosotros, aquí en esta, encontró este señor, Ekman, una espiral. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos en esta dirección, en esta flecha, la dirección del viento. Y en esa dirección del viento es esta. Ahí está soplando el viento. Pero sobre la superficie, la dirección del viento es esta. Aquí hay una variación de 45 grados. Que esa es la que están aquí comentando y nosotros podemos verla en esta parte de estos 45 grados. Vemos en la... No nos vamos a meter a calcular estas velocidades de corriente, únicamente que, bueno, las vamos a conocer por si ustedes alguna ocasión necesitan un problema específico, cuantificar estas corrientes. Bien. Conforme va bajando, va haciendo la profundidad más grande. Esta magnitud que tenemos de acá, pues va disminuyendo. Cuando baja, pues ahora ya es esta magnitud, después esta magnitud, y así se va reduciendo hasta que prácticamente ya no hay movimiento por efecto del viento, ¿sí? Esa es una primera. La otra es la cuestión de que aquí ya una desviación de 45 grados. Entre esta y esta otra hay otra pequeña desviación y así va cambiando la dirección de la corriente. De tal manera que si nosotros estas direcciones y magnitudes se proyectan en un plano horizontal, pues vamos a encontrar que es una espiral y a esa se le denomina espiral de Ekman. Aquí voy a pasarles un pequeño video. Donde se ve más la espiral de Ekman, ¿sí? Un video tan cortito que no lo alcanzamos a ver. Bien. En este esquema de aquí está la dirección del viento, la flecha amarilla, lo que nos dice. Y con la flecha blanca nos dice el vector de la corriente. Entonces, cuando estamos en la superficie, el viento llega en una dirección, pero la corriente, por el efecto de la rotación de la Tierra, el efecto de Coriolis, sufre una desviación. Conforme va yéndose hacia más profundidades, esta dirección va cambiando, ¿sí? De tal forma que pues llega a ser inclusive en sentido contrario a la dirección del viento.
que está en la superficie, la parte de abajo, la corriente, se llega a invertir, obviamente, con una magnitud muy pequeña. Tenemos esta parte de aquí, que es lo que nos representa el fondo marino, ¿sí? Cuando estamos en aguas muy profundas, este fenómeno se nos va a presentar. Pero cuando ya estamos en aguas poco profundas, aquí vemos del agua, vemos un corte del fondo marino, aquí ya vemos la costa, ¿sí? Y cuando ya estamos cerca de la línea de la costa, pues este fenómeno no sigue de igual comportamiento. Ahí prácticamente la velocidad de la corriente y la velocidad del viento prácticamente sí van en la misma dirección, que es lo que se ve en este video. Bueno, es más, lo voy a poner con una velocidad lenta para que lo puedan apreciar. No tiene música, no tiene explicación. Vean ustedes esta variación de la profundidad cuando va avanzando y lo van representando también. O sea, es ir viendo esta parte e ir viendo esta otra, cómo se va aproximando hacia la costa y esas variaciones. Ahí está. ¿Sí? Nada más está cambiando la perspectiva. De ahí se empieza uno a mover de esta zona de profundidad a una menos profunda, ¿sí? Pues vamos viendo este efecto, que prácticamente la dirección de la corriente pues va siendo casi paralela a la del viento. ¿Por qué? Por la poca profundidad que hay. ¿Sí? Eso es lo que nos va indicando en esta parte de aquí y lo podemos observar en esta otra. Va de nuevo para que lo puedan apreciar. Bueno, aquí algo que no se ve, esta parte de aquí, si esto de aquí lo proyectamos, vamos a ver la espiral de Ekman. Si unimos los extremos de las flechas, vemos ese efecto, ¿sí? De la espiral. Entonces, a menor profundidad, esto pues va teniendo otro comportamiento. En aguas profundas sí se forma bien la espiral de Ekman. Cerca de la costa, pues el comportamiento va siendo diferente. Si nosotros estamos trabajando cerca de la línea de la costa, pues vamos a ver que eso es lo que se nos presenta. Bien, aquí, en esta imagen, pues se puede ver esa famosa espiral. Si unimos los extremos, vemos esa famosa espiral. Bueno, pues aquí pueden ver más, más efectos de este efecto de Ekman y del de Coriolis. Pero bueno, creo que esta es muy ilustrativa para lo que estamos viendo en la clase de con las corrientes. Ahorita me regreso a la del efecto de Coriolis, ya también la habíamos visto, de cómo se mueve en el hemisferio norte y cómo se mueve en el hemisferio sur estos giros de agua, ¿no? Ahora, eso es las corrientes por viento. Ahora vamos con las corrientes por marea. Vimos que la marea, dijimos que era el ascenso y descenso del nivel del mar, ¿sí? Por principalmente efecto de la atracción de la luna y el sol sobre la superficie de los mares, ¿sí? Y si nosotros tenemos una estructura costera, llamémosle un estuario, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a observar? Que en este estuario, cuando la marea empieza a subir, ¿qué va a suceder? Pues viene aquí, sube la marea y ¿qué va a pasar? Va a haber aquí una acumulación de agua.
se va a inundar esto. Cuando la marea empieza a bajar, se empieza a producir que en esta zona va a empezarse a vaciar. Entonces tenemos este tipo de corriente. En esta parte es una corriente que entra y que sale. Entra cuando la corriente va subiendo. Cuando la marea va subiendo, hay una corriente y un volumen de agua que va entrando hacia el estuario. Cuando empieza a bajar la marea, ¿sí?, el efecto se invierte, ¿sí? Entonces empieza a salir y empieza a bajar. Y también tenemos esa corriente. Una corriente cuando entra y otra corriente cuando va saliendo. Esto puede ser en un estuario, en una bahía, en la entrada de un puerto, ¿sí? En un río también tenemos ese mismo efecto. Si la marea está bajando, pues más la velocidad de la corriente más la corriente descendente por efecto de la marea. Cuando la marea va subiendo, pues aquí en esta zona se produce una especie de refrescamiento, un volumen de agua que viene del río, una corriente y otra corriente que viene por efecto de la marea, pues ahí se van chocando y bueno, esta corriente no va a salir tan fácil y esta otra tampoco va a entrar tan fácil el río. Entonces ahí se provoca un choque. Una bahía también, aquí la marea va entrando en un momento dado, ¿sí?, y en otro momento, cuando se empieza a vaciar, la marea va saliendo. Y tenemos la corriente de entrada y la corriente de salida. Estas de aquí, pues llegan a ser muy importantes. También, en el caso de tener un puerto, es el perfil que regularmente ocupo, ¿sí? Y tenemos que dentro de un puerto, pues también entra un volumen de agua y sale un volumen de agua cuando la marea va bajando. Si estas variaciones son muy grandes, como lo veíamos que del orden de 1.20, ¿sí?, pues cuando un barco va entrando, ¿qué tiene que buscar? Cuando la marea va subiendo para poder entrar más fácil, ¿sí? Y cuando va a salir, pues preferentemente buscar cuando la marea va bajando para salir más fácil del puerto, tener una corriente a favor. Para eso nos sirve estudiar el efecto de la marea y esta de las corrientes, ¿no? O sea, las corrientes pues son una consecuencia del viento, una consecuencia de las mareas, una consecuencia del oleaje. Bien. Pues nosotros tenemos otra clasificación, una que es corrientes rotatorias. Y esto pues va variando, así como los vientos que soplan en una dirección, también las corrientes en el mar llegan a incidir en una dirección o en otra y van variando de acuerdo a la rosa de los vientos. Y esto, bueno, pues hay que hacer estudios para ver cómo es ese comportamiento de las corrientes. Las corrientes pendulares pues ahorita ya las estuvimos aquí comentando, cuando tenemos un estuario, ¿sí?, o una laguna, ¿sí?, entra la marea, ¿sí?, cuando va subiendo, forma la corriente entrada y una corriente de salida cuando la marea empieza a bajar. A estas les llamamos corrientes pendulares. ¿Por qué? Pues porque va entrando y saliendo. Entra y sale. Entra y sale. De forma, pues lo que nosotros vimos en alguna ocasión, el efecto del péndulo. El péndulo va hacia un lado y va hacia el otro. Entonces, a eso le llamamos corrientes pendulares. Viene la marea, sube. Viene la marea, baja. Viene otra vez la marea, sube, se mueve en un sentido. Empieza a bajar la marea, se mueve al otro lado. Y así está haciendo las funciones como si fuera de un péndulo. Las corrientes hidráulicas, esto se nos forma en lugares donde tenemos un cierto acumulación de agua. Uno de estos casos es en la península de Baja California. Aquí todo este volumen de agua, ¿sí?, cuando la marea está subiendo,
El agua viene y se forma una corriente aquí y hay una acumulación. Pero ¿qué sucede en esta parte de aquí? Pues que esta corriente de agua pues llega y se acumula en toda esta zona. Es un volumen de agua muy grande, muy considerable, y se nos va a ir acumulando. Se va represando y llega aquí con una cierta velocidad, pero en esta parte de aquí únicamente empieza a empujar y se empieza a acumular el volumen de agua. Empieza a bajar la marea y pues esto de acá no se vacía, ¿sí? Porque tiene un cierto nivel el agua, ¿sí? Pero empieza a tener una corriente vaciando. Entonces, en un momento del día tenemos que una corriente en ese sentido y en otra época del día, en otro horario, tenemos una corriente a la inversa. Pero en esta parte de aquí se nos produce una sobreelevación por ese represamiento, por esa acumulación de agua que no tiene para dónde dirigirse, entonces se va incrementando. A eso le llamamos corrientes hidráulicas. Bien, aquí una animación que se ve el efecto de la marea. Tenemos por un lado la acción de la luna. Aquí la luna. Aquí tenemos la luna, ¿sí? Y vamos viendo cómo se va moviendo. Tenemos por otro lado el efecto de las masas de agua, ¿sí? Que cuando va pasando la luna, el nivel del mar va ascendiendo. Pasa la luna y el nivel del agua va bajando. Entonces, eso es a lo que le llamamos marea. Cuando va subiendo y cuando va bajando por atracción de la luna sobre las grandes masas de agua líquida de los mares. Bien. Vemos también aquí que generalmente el nivel del mar sube en la noche, ¿sí? En el día, y empieza a bajar durante la noche. Esto nosotros podemos observarlo cuando vamos a las playas, ¿sí? Como durante el día pues vemos un montón de pisadas en la arena, ¿sí? Y en la noche el nivel del agua empieza a subir, empareja toda la arena, y a la mañana siguiente nosotros vemos que la playa pues, prácticamente está muy aplanada, ¿sí? Durante el día van caminando los turistas, los paseantes, porque la marea ya baja, ¿sí? Entonces, cuando sube la marea, pues se encarga de reacomodar toda la arena. Bien, cuando la marea va entrando o va subiendo, le llamamos flujo. Y cuando la marea va descendiendo y la corriente va de tierra hacia el mar, llamamos reflujo. Esa es una convención, ¿sí? Entonces, si ustedes oyen hablar de que la marea está en reflujo, ¿qué quiere decir? Que está bajando. Cuando la marea está en flujo, es que va ascendiendo. Y esto, bueno, pues es durante el día, la noche, se provocan estos cambios por la rotación de la Tierra y la atracción de la Luna sobre masas de agua. Aquí algo de lo que podemos observar son las corrientes que se dan y van a variar de acuerdo si hay alguna estructura marina que altere ese movimiento. Entonces, tenemos estos efectos por la marea. Por otro lado, también tenemos las olas. Estas olas van a generar también corrientes, aunque no es tan directo que tengamos una ola y esta ola produzca corrientes de agua. Lo que tenemos es que tenemos aquí la costa, la playa. Tenemos también aquí
cuando las olas, aquí viene una cresta, otra cresta, ¿sí? Vienen en esta cresta. ¿Qué es lo que hace? Que esta dirección de la ola viene, choca aquí y rebota y sale para acá. ¿Sí? Asciende. Después viene otra ola y la trae hacia acá, choca contra la costa y se sale, ¿sí? O sea, rebota. Viene y regresa, ¿sí? Entonces va formando esto que se le conoce comúnmente como diente de sierra, ¿sí? Va chocando y regresando. Viene la ola y lo va, ¿sí? Al final de cuentas, ¿qué tenemos? Que de todo esto tenemos como resultante una corriente, ¿sí? Es todos estos pequeños movimientos que van teniendo. No es una corriente como tal, así que veamos, sino que llega la ola, choca contra la playa y rebota, ¿sí? Viene otra, choca y rebota. Pero si vemos todas esas olas que van llegando, o sea, una sola ola no genera la corriente. ¿Qué es lo que genera la corriente? Una serie de olas, que comúnmente en el medio marítimo le llamamos un tren de olas. No es una sola, son muchas olas que vienen y pues van provocando este movimiento de tipo diente de sierra. ¿Y vamos bien? Sí, profe. Sí. Dentro de estas corrientes que se producen por el oleaje, tenemos dos tipos. Unas que son normales a la costa y otras que son perpendiculares. Bueno, son normales y las otras son paralelas a la línea de la costa. ¿Sí? Esto, a ver, bueno, nosotros tenemos aquí la línea de la costa, ¿sí? Podemos tener, y esto es la costa, ¿sí? Lo que podemos tener es que viene aquí una corriente y se regresa. Ese es un tipo de corrientes que le llamamos normales o perpendiculares a la costa. Otras podemos tener, ¿sí? Son las corrientes que vienen en un sentido a lo largo de la costa y a estas les llamamos corrientes paralelas. Aquí, este tipo de corrientes generalmente, digo no generalmente, bueno, casi siempre es en un solo sentido, no como en el caso de las corrientes eh, perpendiculares que vienen aquí y regresan, ¿sí? Aquí tenemos la costa, tenemos una corriente que incide y una corriente que baja, ¿sí? En el caso de las corrientes que son paralelas, pues estas son en un solo sentido. No tenemos de que van regresando. En este caso hay un regreso pequeño, pero el movimiento neto es bien. Cuando tenemos las corrientes normales, ¿qué es lo que podemos nosotros observar? Este nivel y este otro nivel. Este nivel de agua, este que vemos aquí, que le llamamos NB, MI, no se alcanza a ver muy bien. Quiere decir nivel de bajamar medio inferior. Esto no le toman mucho cuenta el nombre, ¿sí? Es el nivel más bajo del agua. Y el otro nivel es el nivel de pleamar medio superior. Esto es el nivel más alto que alcanza el nivel del agua. Entonces tenemos, aquí es donde baja y aquí a donde sube. Tenemos también el efecto de las olas. En esta zona, cuando el nivel está bajo o está alto, la ola va a romper de una cierta manera. Y a esta le llamamos, es una zona de rompiente. Las olas van a romper cuando la marea está baja y cuando la marea está alta. Entonces, tenemos una zona, no es una línea nada más, sino que es un rango o una distancia donde la ola puede empezar a romper. Puede romper al inicio de aquí o empezar a romper acá. ¿Sí?
y le llamamos zona del estran, aquello donde el oleaje viene, choca la ola y salpica o se sobreleva. ¿Sí? La ola pues, no llega nada más al lugar y rompe, sino que hemos visto que se produce una especie de relamido, ¿sí? Y cuando hemos estado en la playa, este relamido sube. Lo vamos a poder ver en algún video que se hizo en el laboratorio. Entonces, Perdón, profesor, ¿qué era el estran? sí, ¿Qué era el ya estran? los están uniendo, ¿sí? Que luego a veces se escucha cuando se desconectan y también cuando están pidiendo accesar, pero a veces sí los ve y a veces no. Pero bueno, están ya. Entonces, estas corrientes normales a la costa, pues tenemos que conocer cuál es este nivel cuando está bajo la marea, cuando está alta y cuando tenemos que también se presentan las olas. ¿Sí? Las olas se mueven tanto aquí como acá en este otro nivel. ¿Sí? Y nos va a importar cuál es el comportamiento en la costa. ¿Por qué? Porque ahí es donde, en esta zona, es donde tenemos nuestro área de trabajo en esta disciplina. ¿Sí? Hay trabajos que se hacen aquí, ¿sí? Que son las famosas plataformas marítimas. En esta zona de aquí, nosotros no trabajamos porque no es del curso. Nuestra área de estudio, ¿sí? Se centra en esta zona. Más bien, desde por aquí más o menos. ¿Sí? Es nuestra área de estudio que nos va a interesar. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde hacemos las obras. Nos interesa. Bien, entonces, las corrientes normales a la costa van de un sentido hacia el otro. Y también le llamamos aquí una corriente entrante y una corriente de saliente. Cuando entra, ¿sí? Por ejemplo, la marea y cuando va saliendo. Nosotros hemos escuchado que cuando estamos en la costa, ¿sí? Que tenemos la costa, nos dicen, si tú te pones a nadar por aquí o te pones a nadar por acá, no te preocupes, ¿sí? Tú ponte a nadar de muertito. ¿Por qué? Porque de este lado vienen las olas y estas olas te van a ir empujando y te van a llevar a la costa. Eso es cierto, ¿sí? Pero es cierto bajo ciertas circunstancias. No siempre tenemos ese tipo de comportamiento. Hay un comportamiento que es diferente y es a lo que le llamamos corriente de retorno. ¿Esto qué quiere decir? Regularmente vienen aquí las olas, chocan y regresan, chocan y regresan. Viene de la ola, choca y regresa, choca y regresa. Y así, ese es el común. ¿Sí? Pero sucede que hay unas ciertas formaciones donde el agua no choca, sino que lo que va a provocar es que tenemos la costa, viene la ola y regresa de esta manera. Viene por acá y regresa. Si nosotros estamos nadando por aquí, pues ¿saben cuándo vamos a salir? Nunca. El oleaje no nos va a sacar. Si estamos nadando en esta zona, pues sí, el oleaje nos va a llegar a la playa. Pero si estamos en esta zona, el mismo oleaje y las corrientes que generan de retorno, pues nos van a llevar hacia aguas más profundas. Nadamos y nadamos queriendo llegar a la costa, pues nos vamos a cortar y no vamos a llegar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nadar en sentido paralelo a la costa para agarrar este tipo de corriente y nos lleve a la costa. Bien, aquí les comparto un video, también muy cortito, porque hay unos videos muy extensos.
duran mucho, tienen mucha explicación, pero pues no, no nos ayudan mucho. Y este video es el experimento que se hace con un colorante. Este colorante se pone en el mar y se va viendo este efecto de esta corriente de retorno. Bien, y lo que se puede ver es que vienen aquí las olas, ¿sí? Vienen en este sentido, llegan aquí y aquí se regresa. No es que lleguen, choquen y regresen en línea perpendicular, sino que se forman por este lado y de este otro lado viene la corriente y va en sentido hacia el mar. Es lo que nos dice este video. ¿Sí escuchan el sonido? No, profe, no se escucha. No, a ver, déjenme ver aquí de compartir sonido. No es No, gran no se cosa, escucha. no es gran cosa la explicación del video, pero bueno, a ver si ahí ya lo escuchan. Corriente de resaca. Mucha gente no sabe divisar estas corrientes y no sabe dónde están. Aquí tenemos todas estas olas rompiendo y trayendo toda esa agua que se acumula en la playa, que llega y se va detrás de nosotros. Ese espacio verde que se puede ver detrás de mí es una corriente de resaca. Mucha gente no sabe divisar estas corrientes y no sabe dónde están, así que nosotros ponemos esta tintura púrpura inofensiva que contrasta con el mar. Literalmente la metemos en la corriente y se va extendiendo con la resaca. La gente puede ver cuán rápido y cuán lejos estas corrientes pueden llevarte. Pueden arrastrarte 50 metros. Aquí, esa pintura la pusieron en este punto, ¿sí? Y si pueden ustedes observar, esta pintura pues se fue dispersando hacia el lado del mar, no hacia el lado de la costa. En menos de un minuto. Para mucha gente esto es revelador. No tenían ni idea de que el océano podía hacer esto. Va de nuevo para que lo aprecien, ¿sí? Aquí tenemos todas estas olas rompiendo y trayendo toda esa agua que se acumula en la playa, que llega y se va detrás de nosotros. Ese espacio verde que se puede ver detrás de mí es una corriente de resaca. Mucha gente no sabe divisar estas corrientes y no sabe dónde están, así que nosotros ponemos esta tintura púrpura inofensiva que contrasta con el mar. Literalmente la metemos en la corriente y se va extendiendo con la resaca. La gente puede ver Aquí es cuán donde se rápido y ve. cuán lejos estas corrientes pueden llevarte. Pueden arrastrarte 50 metros en menos de un minuto. Para mucha gente esto es revelador. No tenían ni idea de que el océano podía hacer esto. Entonces, sí pudieron aquí apreciar que nos dicen que son, en un minuto nos desplazan 50 metros, ¿no? Entonces, si vamos nadando, pues en un minuto ya nos metió más hacia el mar en 50 metros, ¿sí? Aquí, pues hay otra serie de videos, ¿sí?, que pueden ver ya con más calma. Pueden buscarle. Sí, pues busqué yo muchos videos. Este fue el que me hizo muy simple, muy cortito para la explicación de la clase. Entonces me regreso a la presentación. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿O pregunta? No, profe. ¿Qué tan amplia puede ser la corriente de resaca? Mándeme. En cuanto a lo ancho, ¿qué tan amplia puede ser? Porque dijo que nos puede arrastrar 50 metros mar adentro, pero en lo ancho. ¿Pero qué tan ancho es? Bueno, aquí les voy a poner esta imagen. Les puede dar una idea de este ancho. ¿Sí? Ok. Bien. Nosotros, cuando veamos una playa, que le voy a poner con color, ¿qué será? El verde. Tenemos una playa y esta playa tiene una línea recta. ¿Sí? Porque no me ayudó mucho el color a contrastar. Vemos una línea recta. ¿Sí? Podemos pensar que la corriente va a llegar, ¿sí?, y va a regresar en
en sentido perpendicular. Pero cuando nosotros veamos en la línea de la playa estas formaciones, ¿sí? Que hay unos picos, no vemos una playa recta. Esto nos hace pensar que en donde está el pico, ¿sí? Ha habido acumulación de arena y en una parte tenemos una erosión, ¿sí? En esta parte de donde se forma el pico tenemos la corriente de retorno. ¿Por qué? Porque viene aquí la arena y se va hacia acá. Viene aquí la arena, choca y se trae. Todo el sedimento que llegó aquí se fue acumulando en esta zona. Por eso, cuando ustedes vean en la playa, cuando se paren ustedes y vean este tipo de formaciones, es probable que en esta zona, ¿sí? Si nosotros nos metemos a nadar aquí, pues vayamos a caer en esta corriente de retorno, ¿sí? Entonces, esa es una visión así muy simple de en dónde sí podemos nadar y en dónde no debemos de nadar, ¿sí? El ancho de esto de aquí, pues va a depender de la configuración del fondo marino, ¿sí? Aquí, bueno, lo ponemos esquemáticamente, pero depende de cómo esté conformado el fondo marino, cómo está el transporte de los sedimentos, la dirección del oleaje, ¿sí? Cómo está incidiendo la altura de las olas, la pendiente de la playa, ¿sí? Todos estos elementos nos van a ir dando que se nos formen este tipo de corrientes. Este tipo de corrientes no es usual, ¿sí? Se da bajo ciertas circunstancias, pero esto es lo común, ¿sí? Digo, es lo común de cómo es que se conforma, ¿sí? La mayoría de las playas no lo presenta porque no están las condiciones para que nos den este tipo de corrientes. Por eso ustedes cuando vayan a una playa, ¿sí? Y si en esta zona dice aquí no nadar, ¿sí? Pues es que es por esta situación. Aunque nosotros vemos, estamos parados aquí y estamos parados acá, estamos parados en cualquier parte de la playa, nosotros vemos el mar exactamente igual, ¿sí? Pero, y porque estamos al nivel del mar, ¿sí? Pues no alcanzamos a ver, estamos desde, no sé, a 20, 30 metros de altura, con un dron, ¿sí? Podríamos ver este tipo de corriente, ¿sí? Pero como estamos al nivel ahora sí que en el fútbol al nivel del campo, pues no alcanzamos a apreciar bien esa perspectiva. Entonces, si ustedes ven un aviso de que en esta zona no puedan nadar, ustedes dicen, pues, si yo veo el mar exactamente igual, pues no, ya ven por qué no es igual, ¿sí? Y los problemas que se ocasionan. La otra, si una embarcación quiere entrar por este lado, una lancha, pues le va a costar más trabajo, sí va a entrar, pero va a tener que navegar contra corriente. Por eso, ¿qué hacen? Los que ya tienen cierta experiencia en el lugar, pues agarran donde la corriente les es favorable. Cuando van a salir, se le dan la vuelta por acá y pues, salen más rápido, ¿sí? Obviamente este tramo no es tan grande. Llega a una zona donde pues ya prácticamente aquí ya se calmó, ya no hay corrientes, ¿sí? Ya se llegó a una cierta profundidad y ya la corriente ya no es significativa. ¿Vale? El ancho pues, es variable. Entonces, las corrientes paralelas a la costa, aquí las podemos ver. Tenemos el oleaje que está incidiendo en esta dirección, ¿sí? Y este llega aquí, y luego llega otra ola y regresa. Llega otra ola, choca y regresa. Llega, choca y regresa. Lo que vemos aquí nosotros en este esquema. Viene una ola aquí, choca y regresa. Choca y regresa, ¿sí? Y finalmente tenemos esta corriente litoral, es como se conoce corriente litoral, y en inglés la conocemos como con esta expresión. Esta expresión es muy común verla en la literatura de hidráulica marítima, ¿sí? Se mezclan muchos conceptos, pues
ahora sí que por costumbre, ¿sí? Y por la pronunciación y por el uso, pues mezcla conceptos en inglés y conceptos en español. Afortunadamente, no se mezclan conceptos en chino, en japonés o en francés. Lo común es el inglés, ¿sí? Entonces, las corrientes paralelas a la playa no es una corriente se dé por una ola que nos arrastre, sino es toda una serie de olas que vienen, ¿sí? Y como resultado nos da el resultado neto, una corriente. Vamos a ver una película, un video más adelante, donde vemos este tipo de corrientes. ¿Qué efectos nos van a acarrear estas corrientes marinas? Bueno, una es en el cambio climático, ya lo vimos, se mueven las grandes masas de agua en los océanos, de los polos hacia el Ecuador y la sobrelevación del nivel del mar y todo esto pues va cambiando el clima en la Tierra. Las condiciones del nivel del mar, bueno, pues estas corrientes van cambiando de acuerdo a la estación, de acuerdo al lugar, ¿sí? Y favorecen el transporte de alimentos o estos alimentos para las especies marinas se vayan hacia otro lugar. Las corrientes paralelas son las principales responsables de estas corrientes que vemos aquí. Cuando el oleaje llega con un cierto ángulo, aquí nos dice que este es el movimiento de los sedimentos. También se va moviendo, ¿sí? Y estos son responsables del transporte de la arena a lo largo de la playa. Esto de aquí, pues en apariencia, pues no hay ningún problema, ¿sí? Ningún inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente que nosotros tenemos con este tipo de corrientes? Es el siguiente, ¿sí? Si nosotros aquí tenemos la costa, tenemos un rompeolas, vamos a pasar de esta forma, y la corriente neta es en esta dirección, y aquí se empieza a trasladar, a mover los granos de arena, ¿sí? Se van acumulando, 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 y estos de aquí se van acumulando tanto, 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 y finalmente vienen y se van moviendo y van entrando al puerto, ¿tal? En esta zona dentro del puerto pues está la cantidad de arena que pues se llena. Entonces, este tipo de corrientes paralelas a la costa son los responsables de traer la arena y llevarla hacia los puertos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues toda esta arena que se mete al puerto, pues con algún mecanismo, alguna maquinaria, toda esta arena la tenemos que pasar hacia el otro lado. Entonces sí nos ocasiona este transporte de sedimentos. Y lo que ya veíamos, el transporte de los recursos biológicos. Cómo se va transportando la alimentación de un lugar al otro. ¿Cómo medimos esto? Bueno, uno es poner un flotador. Nosotros vamos al mar, colocamos un objeto flotante y vemos para dónde va moviéndose. ¿Sí? Y de acuerdo a cómo se mueva, pues sabemos cuál es la corriente. Así como vimos en el ejemplo del video, que se puso una pintura, ¿sí? ¿Y para dónde se movió la corriente? Pues para dónde se fue la pintura. Lo mismo se pudo haber hecho colocando un flotador, ¿sí? Pero bueno, pues un flotador se va moviendo y habría que darle el seguimiento, ¿sí? En cambio, la pintura pues va dejando toda una estela, ¿sí? Entonces, este tipo de instrumentos en la parte interior llevan instalados equipos que permiten ir ubicando en qué tiempo, el día y hacia dónde se van moviendo. Tienen un GPS, ¿sí? Que permite ir ubicándolo desde un satélite hacia dónde se va moviendo. Estos es un tipo. Nosotros queremos ver corrientes locales. Simplemente ponemos una pelota, ponemos un cuerpo flotante
Y este cuerpo flotante, bueno, pues lo ponemos que sea de un color llamativo, un color contrastante con el azul oscuro del nivel del mar, para que fácilmente lo podamos identificar. Les comentaba yo clases anteriores que en el medio marítimo se usa mucho el color amarillo, el color blanco, el color naranja, porque son colores contrastantes con el medio ambiente, ¿sí? Con todo el entorno, con todo el paisaje que hay, ¿sí? El otro son los correntómetros, que de estos, bueno, hay unos que son mecánicos, electromecánicos, electrónicos, y bueno, cada vez la tecnología nos va sacando más y mejores modelos, ¿sí? Pero el principio es exactamente el mismo. Nosotros tenemos nuestra costa, tenemos el mar, ¿sí? Queremos saber hacia dónde se mueve, dónde se mueve esta masa de agua, si se mueve para acá, si se mueve para allá, o se mueve en sentido contrario, o en un momento dado se mueve en este sentido y en otro momento se mueve en sentido contrario. Y con qué velocidad se va moviendo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con un montón de aparatos, ¿no? Entonces ya hay ahorita una cantidad, cada vez van innovando para tratar de encontrar las mejores interpretaciones de esto, ¿no? Aquí tenemos unos que son para mediciones de corrientes locales, que ustedes ya los vieron ahí en el laboratorio, probablemente, cuando vieron el tema de tuberías y canales, que midieron la velocidad de la corriente en un canal, vieron el micromolinete. Este es un molinete o un elemento que de aquí va a estar girando, o de aquí da vueltas conforme viene la dirección de la corriente, y dependiendo del número de vueltas por segundo, pues es la velocidad de la corriente. Tiene este elemento de aquí que nos sirve para ir dándole la dirección de la corriente. Y de estos, bueno, pues tenemos, les digo, de muchos tipos, tamaños, controles, ¿sí? La forma de cómo medirlos, por sonido, por efectos ópticos de rayo láser, por muchos medios, ¿no? Entonces, con esto de la inteligencia artificial, con el desarrollo de cada vez mejores softwares, con el desarrollo y la ubicación de más y más satélites, ¿sí? Pues ya se pueden ver muchas cuestiones que los meteorólogos y los marinos emplean. A nivel de macro, nosotros pues ya tenemos algunos mapas, ¿sí? Que vemos la República Mexicana, Estados Unidos, parte de Centroamérica, que pues ya nos dan una información bastante grande en base a colores, ¿sí? Entonces, en base a colores nos van indicando dónde están las velocidades, cómo son las velocidades, más o menos en qué dirección se están dando. Obviamente, una fotografía, pues es una imagen estática, no vemos para dónde se está moviendo. Tenemos que tener una serie de fotografías o de video y ya nos dice hacia dónde se va moviendo. Entonces, este tipo de interpretaciones, pues ya las tenemos más actualizadas. El software cada vez son más potentes, las velocidades de las computadoras y la capacidad de almacenaje y demás va incrementando, nos va dando mayores resoluciones. Esto, pues, hace muchísimos años, pues, era impensable, ¿no? No había manera, ¿sí? Entonces, lo que se tomaba pues, eran fotografías y, pues, irlas interpretando, y el proceso de análisis de la información, pues, era muy tardado. Ahora, pues, este análisis se hace en segundos. Este de aquí, nosotros lo encontramos, esta imagen, del Centro Nacional de Huracanes, que les comentaba yo la clase pasada. Y pueden explorar y pues dan estas imágenes.
Eh, las corrientes también, pues dependiendo de la magnitud de las olas, pues van a ser más grandes o más pequeñas. Pueden llegar a asolvar una playa, acumular mucho sedimento, o pueden llegar a empezar a erosionar la línea de la costa. El problema, bueno, ambos son situaciones que depende de qué es lo que querramos nosotros hacer en la costa. A veces nos favorece la erosión, a veces nos favorece la sedimentación, o a veces es todo lo contrario, no nos favorece. Ustedes vean ahí cómo se hacen mediciones, pues digamos de forma puntual cerca de la costa, no las corrientes que vemos a nivel macro. El hecho de tener estas corrientes pues nos ayudan pues, a la parte de la alimentación que tenemos, a la parte de desarrollo de vegetación acuática, ¿sí? Y conservación del medio ambiente. Bien, pues esto es por el tema de hoy. No sé si tengan algún comentario, preguntas, inquietudes. Profe. Iván. No, está. Bueno, el día de hoy, pues al igual que la clase pasada, ¿sí? Les dejo de tarea que anoten en su cuaderno 2 ideas que les hayan quedado de este tema, ¿sí? Bien, váyanlas haciendo para que no se les vaya acumulando. Les había comentado, creo que algunos compañeros nuevos, ya no sé cuántos nuevos hay, voy a revisar la lista y a reorganizarlo. Creo que estamos 13 y somos no sé cuántos que han ido dando algunos de baja. Al final antes de hacer el examen, primero, la segunda, la tercera evaluación, vamos a hacer, tienen que entregar todas sus tareas. Entonces, el que no tenga las tareas subidas en la plataforma de Classroom, pues no va a poder presentar el examen, para que no se les vaya acumulando. González Calderón